Los 10 Mandamientos, por Monseñor Todd. Capítulo 8. Honrarás al Señor tu Dios. Muchas veces se discute en sociedad qué lengua es la más hermosa del mundo. Unos conceden la primacía al francés, otros colocan el italiano en el primer puesto. Los de más allá, los que conocen el castellano, se entusiasman por este idioma. ¿Sabéis lo que opino yo? Que todas las lenguas son hermosas cuando se ora con ellas. Por muy sencilla que sea una lengua, por muy primitiva y tosca que sea, la envuelve una misteriosa belleza sobrenatural en cuanto el hombre se sirve de sus palabras humildes para levantarse al trono de Dios, lleno de majestad. Cualquier lengua es hermosa cuando la madre balbucea palabras para entretener o mimar al niño que está jugueteando. Cualquier lengua es hermosa cuando los novios expresan con ella los sentimientos ardorosos de su corazón. Y cualquier lengua es la más hermosa cuando aprovechamos el habla humana, este inapreciable tesoro otorgado por Dios al hombre, para explayarnos delante del Padre Celestial y expresarle los sentimientos de nuestra alma, es decir, cuando rezamos. Cuando rezamos. La oración es el trabajo más sublime que puede hacer el humano espíritu, y por esto mismo, la más emocionante belleza del mundo es el rostro del hombre sumergido en oración. Yo soy el Señor Dios tuyo, nos enseña el primer mandamiento. Como si dijera, yo soy tu Creador, y tú eres mi criatura. Tengo derecho a que me presentes tu homenaje mediante la oración. Yo soy grande, tú eres pequeño. Ten a honor el poderte dirigir a mí en tus plegarias. Yo soy fuerte, y tú eres débil. Pídeme fuerzas, ayuda, consuelo, mediante la oración. Y con esto dejo indicado el plan del presente capítulo. Primero, rezo porque es mi deber. Segundo, rezo porque esto es para mí una gran honra. Y tercero, rezo porque así hago acopio de energías. Primero, rezo porque es mi deber. Yo soy el Señor Dios tuyo. ¿Cuáles son los deberes que nos impone tan sencilla frase? Nos obliga a presentar nuestros homenajes a Dios mediante la oración para comunicarnos así con su augusta majestad. Nos obliga a entregarnos noblemente y de un modo íntimo a Dios. Exige algo más que una mirada fría y medida, que una ojeada llena de preocupación dirigida de vez en cuando al Dios que tiene su trono en la lejanía. ¿En la lejanía? ¿Está Dios lejos de nosotros? De ninguna manera. En Él vivimos, nos movemos y somos. Señor, dinos, ¿dónde moras? Preguntaron los apóstoles en cierta ocasión a Jesucristo. Y ved ahí lo que significa el deber de rezar. Significa que también nosotros hemos de preguntar muchas veces a Dios, Señor, ¿dónde moras? ¿Y cuál será la respuesta? Llenos están los cielos y la tierra de mi gloria. Todo el mundo está lleno de Dios. Él es el origen de todo. Él es la fuente de todo pensamiento noble. Él es el autor de todas nuestras buenas obras. ¿No es, por tanto, deber primordial mío presentar mi homenaje a Dios? Señor, ¿dónde moras? En toda alma pura, en toda conciencia limpia de pecado. Toda alma pura es templo, altar, ostensorio. Lo es también mi alma, lo es también la tuya. Oh, con qué fina ternura debo acercarme a las almas. Y yo soy Teóforos, portador de Dios, portador de Cristo. Y yo, el portador de Dios, el portador de Cristo, me arrodillo y presento mi homenaje a Dios y a mi Señor Jesús. Señor, ¿dónde moras? En los pequeños quehaceres de la vida diaria, al hacer una obra buena y al sufrir sin quejas. Dios mora en ti. Si por Él haces el bien y soportas tus penas,
Cuando llega un huésped desagradable, un obstáculo inesperado, una enfermedad que te clava en la cama o una tarea difícil, Dios mora en ti, si por Él haces el bien y toleras las molestias. Y todo ello es oración, todo ello es homenaje al Dios augusto. Por lo tanto, es posible rezar y rendir homenaje a Dios no solamente con la palabra, sino también con el pensamiento, con las obras, con toda la vida. Pero este homenaje, es decir, la oración, es a la par mi deber más elemental, más católico. Tal vez os cause sorpresa la siguiente afirmación. La adoración humilde, la oración diaria, es parte tan vital de la religión católica, es un deber nuestro tan primordial que los que no suelen rezar no pueden ser contados entre los verdaderos católicos. A cada paso nuestros hermanos seglares dejan escapar de sus labios esta queja. Los católicos se ven siempre preteridos, rechazados, cuando se trata de colocaciones y empleos. Por desgracia, es así. Pero muchos de los que así se quejan no tienen derecho alguno de cargar sus males a la religión, porque el que solo se acuerda de que es católico cuando se le niega un empleo, no tiene derecho a quejarse. En nuestra religión no basta pertenecer a la Iglesia según la fe de bautismo, sino que es necesario además honrar el nombre católico con la vida, con la moralidad, con el modo de pensar. He de decirlo, no puede ser verdadero católico el que no suele orar, porque la oración es el deber primario del hombre. Segundo, rezo, porque esto es para mí una gran honra. La oración no es solo un deber, sino también un gran honor para mí. No creo necesario detenerme mucho en este punto. Cuán edificante y confortador es el pensar que yo, diminuto grano de arena, puedo conseguir en cualquier momento y para cualquier asunto audiencia del Dios omnipotente. No he de presentarle una carta de recomendación, ni hacer antesala, ni delega él en su secretario para que resuelva mis negocios, sino que me recibe personalmente y enseguida, sea cual fuere el asunto que yo quiera exponerle. Sublime democracia la que palpita y vive en la doctrina de la Iglesia. La oración tiene la misma fuerza si parte de una choza que si sale de un alcázar, si pide un trozo de pan que si lleva en sus alas la altísima empresa de gobernar todo un país. No importa de dónde sale, si del fondo de la miseria o del seno de la opulencia. No cuenta en ella más que una cosa, de qué corazón parte. Pero si la oración es un honor para mí, ¿cómo se comprende que haya quienes se avergüencen de ella y quieran encubrirla? Y sin embargo, forzoso es que confesarlo. Muchos hombres se sienten azorados cuando tienen que rezar en público. Hace 2 años, un grupo de lamas del Tíber iba visitando las grandes ciudades de Europa. Así llegaron a Colonia, y la prensa diaria de esta ciudad no se cansaba de dar expresión a su sorpresa por el hecho insólito. Los lamas, antes de tomar el té, cantaban canciones religiosas, y delante de la catedral, transportados por la belleza y majestad del edificio, despreocupados en absoluto de la muchedumbre que los miraba con curiosidad, entonaron otra vez sus cantos litúrgicos. Ya comprenderá el lector a qué apunto ahora. Los lamas del Tíbet, firmes y erguidos como el monte Everest de donde vinieron, y nosotros, los afeminados de la civilización, porque dudo que nosotros, cristianos, católicos, nos atreviésemos a rezar en público. Decidme, ¿no es cobardía vender nuestros derechos por un plato de lentejas? Suprimir, por la mirada curiosa del público en los restaurantes, en el tren, en los lugares de excursión, la oración que solemos recitar en casa y que para nosotros significa un alto honor? Me es grato mencionar aquí el ejemplo que en este punto nos dieron unos católicos holandeses. Hace años vinieron algunas familias de Holanda a ver a los niños húngaros, a quienes cuidaran cuidadosamente durante varios meses en Holanda. A mí me tocó guiar un grupo por Budapest.
Fuimos a comer en el Hotel Astoria. En todo el grupo no había más sacerdote que yo, y al empezar la comida, todos, con el gesto más natural, no pensando que hiciese nada extraordinario en el elegante comedor, se santiguaron y rezaron la oración de antes de la comida. No sé qué pensaron los comensales de nuestra ciudad. Lo que no se puede negar es que los holandeses obraron de un modo consecuente y digno, porque el que es comunista lleva un clavel rojo en cualquier parte que esté. Que vean quién soy. El patriota se pone los colores nacionales. Que sepan quién soy yo. ¿Solo el católico tiene que avergonzarse? El catolicismo es fe y cultura. El catolicismo es un pasado glorioso y un porvenir lleno de esperanzas. ¿Por qué avergonzarse de él? El que yo rece y que rece en católico no es solamente un deber para mí, sino que es a la par un honor. Tercero, rezo, porque así hago acopio de energías. Donde no entra el sol, entra el médico. Así reza un dicho. O, con otras palabras, el cuerpo, para conservarse sano, necesita de la luz y del calor del sol. ¿Sabéis cuál es la luz y cuál es el calor de nuestras almas? La oración. La oración las levanta, las purifica, las calienta, les da vida. Es muy profunda la observación de San Agustín. El que sabe orar bien, sabe vivir bien. El que deja de orar, empieza una vida pecadora. Hermano, eres tú el que necesita de la oración, y no el Señor. Que ores o no, la tentación te asaltará. Te rodean como enjambres de abejas, tentaciones de la vida moderna. Pero el que puedas resistir al pecado o caigas en él, depende mucho de que te acostumbres o no a sacar fuerzas de resistencia de tu oración. ¿Has empezado el día orando o sin orar? Igual será el número de pesares y de luchas, pero no será igual tu fuerza de resistencia, tu energía, tu temple, tu sumisión al deber. Recemos, porque nos es necesario, tanto en las luchas espirituales como en las corporales. Es menester orar para sostenernos en medio de nuestras luchas espirituales. ¿Cuántas veces nos habremos visto en el trance de exclamar, como si hubiesen sido escritas para nosotros en caso personal, las palabras de la Sagrada Escritura? Oh, Dios nuestro, no nos queda otro recurso que volver a ti nuestros ojos. ¿Cuántas veces se escapa de nuestros labios esta queja? Me atormentan terribles tentaciones, no puedo más. En medio de tanta seducción, de tanto mal ejemplo, de pensamientos tenaces, de vehementes deseos carnales, no hay manera de perseverar en el camino del honor. Hermano, no te quejes. ¿Te has defendido ya con el broquel de acero de la oración cuando los malos pensamientos, los deseos perversos, los rebeldes incentivos asediaban tu alma? ¿Cómo? Me dices. ¿El hilo fino y sutil de la oración puede ser de veras broquel inquebrantable? Sí, en las manos de Dios, aún el hilo de la telaraña se puede trocar en broquel de bronce. Leemos en la vida de San Félix de Nola que en cierta ocasión sus enemigos le perseguían y donde quiera que se escondiese encontraban sus huellas. Por fin, cansado ya de huir de la muerte, entró en una caverna. Al punto, bajó de un árbol una araña y tejió una hermosa tela delante de la entrada. Poco después, llegaron también los perseguidores, pero viendo la telaraña en la entrada de la cueva, prosiguieron con toda prisa su camino, creyendo a pie juntillas que en aquella gruta hacía tiempo que no entraba nadie. Por obra y gracia de Dios, la telaraña puede trocarse en broquel de defensa. Cuantas más veces te acometa la tentación, con tanta más frecuencia busca tu defensa en el broquel de la oración. Necesitamos también de la oración para sostenernos en medio de nuestras luchas terrenas, corporales y materiales. Contemplamos la gran miseria moderna. Vemos las cabezas inclinadas, los rostros surcados por el pesar,
la muchedumbre agotada por la gran lucha, y exclamamos: Dios mío, ¿qué sería del mundo si los hombres llegasen a perder su fe en ti? Ya es harto pesada la carga de la vida. Ya es espantoso el número de las almas rotas y por consecuencia el número de los suicidas. ¿Qué sería sin ti? ¿No ves, amigo lector, aquellos náufragos que silenciosamente van arrastrando su vida miserable aquí entre nosotros? Aquí, en la esquina, delante del Monte Pío, ante escaparates de gran baratura, señoras distinguidas y respetables con bolsos viejos y gastados, hombres de carrera, padres de familia con vestidos que se deshacen. Los que hace 3 lustros vieron días buenos, ahora, náufragos del mundo, víctimas del gran derrumbamiento, almas heridas, pasan a nuestra vera silenciosamente, sin proferir palabras, ni siquiera se quejan ya. ¿Qué puede ayudarlos? ¿Una proposición de ley? ¿Una organización de partido? ¿Una asociación de beneficencia? ¿Discursos de agitación? No basta, no basta. Nadie mejor que estos héroes de la miseria que sufren callados han podido ver el valor de la fe puesta en Dios. El que por lo menos ha podido salvar su fe en Dios cuando se desmoronaban fortuna y esperanza terrenas. ¡Qué bendición! ¡Qué fuente de energías tiene el que posee todavía a Cristo crucificado! A Cristo, pero no a un Cristo que vive tras las puertas cerradas de un chalet elegante. A Cristo, pero no a un Cristo que tiene en su trono en la soledad orgullosa del Olimpo. A Cristo, pero no a Cristo que desconoce la vida humana y su inmensa miseria, sino a un Cristo que conoció a fondo la miseria y la vida del hombre, a un Cristo que lo oye todo, aun las quejas más ahogadas, a un Cristo que lo ve todo, aun en las noches llenas de lágrimas pasadas al pie de la cama, a un Cristo que es luz para la ceguera de nuestros ojos, apoyo para nuestros pies sin fuerza, encanto y satisfacción de nuestro corazón sediento. Hermanos, hermanos que sufrís, recemos. Un dolor vivo nos oprime el corazón, y no podemos evitar el mal. Hermanos, Cristo está con nosotros, está en nuestro corazón, y nos dará fuerzas para la victoria, con tal que aprendamos de Él, Rey de los que padecen, a sufrir lo que no podemos evitar. ¿Cómo sufrió Cristo la horrenda pasión? Oró, el cual en los días de su carne mortal, ofreciendo plegarias y súplicas con grande clamor y lágrimas a aquel que podía salvarle de la muerte, fue oído en vista de su reverencia. ¿Fue oído? ¿Cómo? ¿El Señor apartó de él el cáliz de la amargura? No, pero le dio fuerza para consumar el sacrificio. Aprendamos a orar del Cristo que ora. ¿Cuánto sufre en la cruz y cómo reza en medio de sus dolores? Una turba enfurecida le amenaza con las manos crispadas, y Cristo reza. Le envuelven las más espantosas tinieblas. No parece sino que su mismo Padre le ha abandonado, y Cristo reza. Sí, en este momento terrible se queja también, pero su misma queja es oración. Aprender esta maravillosa sabiduría, sufrir rezando, y cuando nos parece que ya no podemos más, entonces quejarnos a Dios, pero quejarnos rezando. Hermanos, rezando y no rebelándonos, no levantando el puño al cielo, no amenazando a Dios con huelgas, el suicidio ni mencionarlo. Sed sufridos en la tribulación, en la oración, continuos. ¿Hay entre vosotros alguno que viva triste? Haga oración. No sé si he de escribir lo que siento en el fondo del alma. Nuestra vida sería más llevadera, aún en medio de este mundo agitado, si hubiera más hombres que rezasen y menos hombres que se rebelasen y blasfemasen. Si quisiéramos resumir los pensamientos del presente capítulo, diríamos: del primer mandamiento, o sea, de la soberanía de Dios, se sigue con claridad que la oración es un deber. De la majestad de Dios, se sigue que la oración es un honor. De las bendiciones que caen de la mano de Dios, se sigue que la oración es para mí una fuente de energía.
Las tierras áridas reciben su fertilidad del rocío. El tiempo bendito de la oración es el rocío de nuestras almas. En los momentos santos de la oración vemos el rostro del Dios Todopoderoso, y cuantas más veces lo miremos, con tanta más precisión se dibujará la imagen de Dios en nuestra alma. Y ya sabemos que el fin de la vida terrena es moldear en nosotros la imagen santa de Dios. Cuando Jesucristo pasaba por la tierra, tomó en cierta ocasión entre sus brazos benditos a un niño, y volviéndose a sus apóstoles, les dijo estas palabras para siempre memorables: Si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. La leyenda cuenta que este niño fue más tarde San Ignacio, el obispo mártir de Antioquía. No sabemos si es verdad, pero yo sé que San Ignacio rezaba mucho y que durante su oración contemplaba a menudo el rostro de nuestro Señor. ¿Cómo lo sé? Porque de otra manera no se explicaría aquella fuerza espiritual, aquel anhelo insistente, con que el anciano obispo se mantuvo firme en medio de los terribles sufrimientos y esperó durante meses la muerte segura. Le arrestan y le llevan por Siria, el Asia Menor, la Macedonia y Dalmacia a Roma, para ejecutarle. Durante el camino, oye que los cristianos distinguidos de Roma han intercedido con el emperador para alcanzarle perdón, pero desde Esmirna les escribe una carta. ¿Me queréis?, les dice. Lo demostraréis si permitís que yo sea víctima del sacrificio. O me conviene morir para el mundo, a fin de poderme sumergir en Dios. Soy trigo de Dios. Es necesario que me muelan los dientes de las fieras para hacer pan puro del sacrificio de Cristo. Ya me alegro de las fieras. Que vengan sobre mí el fuego y la cruz, los zarpazos de las bestias. Que vengan sobre mí todos los sufrimientos, con tal que yo llegue a Jesucristo. La fuente de aguas vivas brota en mí y murmura de continuo: ven a tu Padre, vuelve a tu Padre. El deseo del anciano obispo se cumplió. El 20 de diciembre del año 107, en la arena romana, fieras hambrientas le despedazaron y le trituraron realmente, dejándole como si fuera harina. Señor mío, miraré muchas veces tu santo rostro en mis oraciones de la mañana, de la noche y de todo el día. Y entonces, ¿verdad? Yo también oiré en la hora de mi muerte. Ven, ven a casa, ven a tu Padre.